para todas, Jodesh Tov, y bueno, para acá estamos para seguir estudiando. Estamos empezando el mes de Kislev, que es un mes muy especial, justamente ese contraste entre la luz y la oscuridad, donde parece que hay oscuridad, bueno, ahí es donde tenemos la oportunidad de sacar la luz y bueno, que Hashem nos permita encontrar esa luz en situaciones que por ahí no siempre nos es fácil verla. Y también, bueno, que podamos ver milagros, Besrat Hashem. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro tema de el estrés, que es el tema que veníamos estudiando. Eh, Dimos ya 12 clases respecto a este tema. En una hablamos acerca de la definición y un poco la manera de afrontarlo. La vez pasada también, en la segunda ocasión que lo hablamos, abarcamos el aspecto de el estrés bueno. ¿Se acuerdan que dijimos que hay un tipo de estrés que no necesariamente, o sea, que el estrés a veces, y sí que lo relacionamos con algo negativo, pero también va a haber momentos donde el estrés, digamos, nos va a llevar a activarnos, nos va a llevar a la actividad, nos va a llevar a inclusive a veces a reaccionar a situaciones. Entonces, que hay aspectos del estrés que no necesariamente van a ser negativos. Y bueno, ahora vamos a marcar otros puntos que no hemos tocado. Y uno de ellos es la definición del estrés, porque van a ver que también por ahí había quedado cierta duda la vez pasada de cómo entonces diferenciar el estrés con lo que con lo que era lo que habíamos visto antes, ¿sí? Que era la ansiedad o angustia, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a ver. Yo les decía ya en ese momento que uno es emoción, otro es un estado, pero ahora quizá con esta definición queda un poquito más claro. Entonces dice así, esto se los voy a leer un poco, ¿sí? A parafrasear. La palabra estrés viene del latín stringere, que significa oprimir, apretar, atar. Y por ahí ya estas palabritas, sí, oprimir, atar, apretar, quizá alguna de ustedes conozcan esa sensación de cuando una persona está estresada, sí, es como algo que aprieta, sí, algo que sofoca, ay, es decir, se siente como algo pesado. Que en francés dio origen a la palabra estrechar, rodear con el cuerpo, acompañado de sentimientos opuestos, ¿sí? Acompañado, por ejemplo, del corazón sofocado y sofocar a su vez conduce a oprimir, apretar, ¿sí? Que vendría siendo la angustia o ansiedad. Sentimiento de miseria que oprime al corazón, el alma y que nos lleva a la angustia. O sea, el estrés muchas veces nos va a llevar a la angustia, a la ansiedad, pero no son lo mismo, porque el estrés es el estado previo y cuando el estrés es constante, entonces sí que puede derivar en, en angustia, ansiedad. Sí, yo también les dije en un momento que angustia, como es un tema más psicodinámico, ansiedad es un tema más clínico, pero muchas veces, o sea, en realidad se van a referir a lo mismo. Por lo menos en este espacio, yo los voy a usar a manera de algo indistinto, o sea, más bien refiriéndome a lo mismo, ¿sí? Entonces, el, el estado de estrés es algo que prácticamente, pues todos conocemos, ¿sí? O sea, ustedes lo conocen muy bien, todas las personas lo conocemos, los niños también lo conocen, ya desde la infancia es el momento que el bebé nace, ahí ya se genera, ¿sí? Digamos, la primera sensación de estrés como ya tal como de una persona individual, aunque también existe el estrés fetal, ¿sí? O sea, es decir, que un bebé en el vientre de su madre también puede llegar a percibir, a sentir el estrés, pero a partir de la sensación de la mamá. O sea, si la mamá está con el nivel cardíaco acelerado, si ella está con estrés, entonces va a segregar hormonas y eso de alguna manera le va a llegar a su bebé. Pero, ¿por qué decía yo entonces que en el momento del parto, después de que el bebé nace, va a tener este primer momento de estrés? Porque finalmente, inclusive que exista el estrés fetal, el bebé todavía está contenido, está abrazado por la madre, sí está en el vientre, en el útero, y
hay algo, digamos, que lo va a estar protegiendo todavía. En el momento que el bebé nace, entonces ahí sí, la sensación, la experimentación del estrés va a ser mucho más elevado. ¿De qué manera el bebé lo estaría percibiendo al momento que nace? Si de repente hay frío, hay ruido, hay luz, se siente justamente separado de la mamá y es normal, digamos, sí, en cierto momento se tiene que dar esta separación, pero pues bueno, el trabajo es en la medida de lo posible, los momentos que la mamá le va a arropar, le va a dar de comer, lo va a abrazar, entonces el bebé va a ir aprendiendo estas pausas de estar con mamá y de que también puede estar por ratos, obviamente, recién nacido, es algo muy de a poco, muy paulatino, y también que en el primer año de vida, los 2 primeros años de vida, el niño empieza a aprender el tema de la separación, que eso también genera estrés, pero si es un ambiente que es cálido, ¿sí? Entonces el niño lo va a saber atravesar bien. Eso no significa que, y aquí hay un tema muy importante, que hay padres que desde una angustia propia, lo que van a hacer es evitarle el estrés a sus hijos, ¿sí? Ya sea de bebés, ya sea de niños en la infancia, ya sea adolescentes, ya sea como adultos. ¿Por qué? Porque van a intentar, justamente por un deseo de protección, van a ahorrarle, ¿sí? A los hijos cierto aprendizaje, que a veces hay aprendizaje que el niño necesita, ¿sí? O sea, hay cuestiones que no se le puede evitar a los niños. Entonces ahí vale la pena hacer este análisis de hasta dónde se les puede o se los tiene que evitar a los hijos y hasta dónde, más bien, pues evitarles ciertas experiencias. Lo que va a estar haciendo va a ser limitarlos, ¿sí? Va a estar em, limitando su aprendizaje y también su capacidad para aprender a lidiar con el estrés, ¿sí? Y a su vez con la ansiedad, porque decíamos que la ansiedad se va a derivar del estrés. Entonces, también llegó esa pregunta en los encuentros anteriores, ¿por qué los niños están padeciendo más ansiedad? Bueno, también porque se les está protegiendo de más, ¿sí? Antes los niños era como, bueno, crecían más a una edad mucho más temprana y se iban a trabajar, hacían trabajos, digámoslo así, como más de adultos a edad más temprana y no se les protegía tanto. Entonces, ahí queda esta pregunta sobre hasta dónde hay que proteger a los hijos porque habría que haber un equilibrio, ¿no? Demasiada protección tampoco es buena, pero también dejar a los hijos, ¿sí? Sin una protección, pues tampoco lo va a hacer. Pero entonces, un niño que no aprende a lidiar, ¿sí? Con eventos que le cuesten trabajo, pues entonces tampoco va a aprender, ¿sí? O sea, va a experimentar estrés, porque eso decíamos sí o sí va a llegar, es una reacción fisiológica, pero no va a saber enfrentar. Entonces, también muchos adolescentes y jóvenes que hoy en día están lidiando con el tema de la ansiedad es porque no aprendieron en el entorno en el que crecieron a lidiar con justamente con esa incomodidad, ¿sí? Sino que siempre se les fue protegiendo de más, se les fue cuidando tanto que cuando llegan, ¿no? Y esta frase conocida que dicen, bueno, cuando salen al mundo real, entonces el mundo se los come, ¿no? Porque justamente hay ambientes que van a ser hostiles y no porque queramos que sean así, sino porque así lo son. Pero por otro lado también, pensándolo desde la otra punta, hay situaciones y digamos donde normalizar demasiado el estrés tampoco es algo bueno. Piensen ustedes, a lo mejor lo han escuchado, les ha tocado personalmente o han escuchado de alguien más, que hoy en día en muchos trabajos en las entrevistas de trabajo o en parte de los requisitos para un puesto, ¿sí? Ponen, uno de los puntos, ponen que la persona que entra a ese puesto tiene que saber lidiar con altos niveles de estrés. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Sí? Que en algún trabajo digan como estos requisitos, ¿sí? Que la persona sea Sí. eficiente, que sea puntual, que sea responsable y encima nos ponen este.
este punto, ¿no? Como que la persona sepa lidiar con altos niveles de estrés. Y yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes? En realidad, yo les digo lo que yo creo, ¿sí? Es como nos hemos acostumbrado a que el estrés sea un ingrediente y en muchos lugares de trabajo, ¿no? Dicen, bueno, ya está, o sea, asume que el trabajo va a ser estresante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso con el tiempo conlleva a problemas de salud, ¿sí? Y hay un término que es el burnout, que surge en el área de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa burnout? Que, digamos, clínicamente, como se definió por primera vez, es lo que se le dice como estar quemado por el trabajo, ¿sí? O sea, una persona que llegó a un extremo de que trabaja demasiado y entonces explota, ¿sí? O sea, la persona colapsa. ¿Por qué? Porque estuvo en un ambiente de trabajo muy estresante y entonces eso generó cierta conciencia, lo estoy hablando de esto hace como 20 años que se empezó a estudiar el burnout, y entonces hay empresas y hay, bueno, ciertos lugares de trabajo que sí se está contemplando el tema del burnout como algo que prestar atención y entonces eso derivó en que en muchos lugares eh, se, se haga un ambiente o se haga horarios de descanso o vacaciones un poco más cercanas entre periodos, es decir, algo un poquito, ¿sí? No en todos los países, no en todos los lugares, pero digamos que hay un tema que se abrió, ¿sí? A nivel laboral, donde dicen, a ver, para que una persona pueda trabajar eficientemente, tiene que tener esa descarga de presión, tiene que tener espacios de esparcimiento, tiene que tener pausas, tiene que tener desconexión. ¿Qué pasa? Que lamentablemente aquí el tema de la tecnología en muchos lugares lo que ha abierto es que la persona se va a casa, ¿sí? Y se lleva trabajo a casa, ¿no? O sea, tiene que seguir contestando emails, recibiendo llamadas, atendiendo clientes. Entonces, la pregunta, ¿no? Es hasta dónde la persona realmente se desconecta del trabajo. Aquí, digamos, esta sección que estamos hablando es el estrés en el trabajo. Pero también después, a partir de ese burnout en el trabajo, se empezó a ver que no solamente está el burnout laboral, sino que también, por ejemplo, está lo que se conoce como el burnout del cuidador, ¿sí? ¿Quién es el cuidador? Puede ser alguien que se dedica a cuidar a una persona enferma o a personas con discapacidades o, por ejemplo, en los asilos de ancianos están la gente que se dedica a cuidar, ¿no? Y tienen estos horarios de, creo que son 12 horas por 12 horas, una cosa así, tienen unos horarios complejos y que justamente su trabajo es cuidar a otros, ¿no? Puede ser como un trabajo, como ¿cómo se dice? Como o sea, que sea el oficio de la persona, pero también puede ser un familiar, que de repente se le enfermó un familiar cercano, ¿sí? Un padre, un hijo, un hermano, y entonces, ¿qué pasa? Que toca cuidarlo, ¿sí? Toca a veces bañar, a veces llevar al médico, a veces alimentar. Entonces, justamente se vio que también existe el burnout del cuidador, como esta función, un cuidador primario, una persona que se dedica a estar cuidando siempre a otra persona, también da este burnout. ¿Por qué? Porque la persona está todo el tiempo haciéndose cargo de alguien más médicamente y eso desgasta, ¿sí? Entonces, y después también, por ejemplo, se empezó a hablar del burnout de maternar o paternar, ¿sí? O sea, de los padres y las madres que justamente se dedican a los hijos y entonces esta labor de estar criando, de estar cuidando, estar enseñando, estar guiando, entonces eso también desgasta. Entonces, vamos a ver que hay aspectos en nuestra vida que van a implicar el estrés que no lo vamos a poder evitar. Pero la pregunta y lo que a mí me gustaría en esta ocasión como que se queden es, hay situaciones que la persona no puede evitar, como por ejemplo una persona que decidió ser padre, madre, bueno, tiene que criar a sus hijos y cuidarlos, ¿no? Y enseñarles y eso es desgastante. Pero entonces también digamos, el asumir la responsabilidad de cuándo puedo hacer pausas, cuándo puedo desconectar un poquito, cuándo puedo
hacerme unas mini vacaciones o dejar al niño a cargo de alguien más. Y eso, por supuesto, es muy, muy, muy singular de cada mujer, de cada familia, de cada persona, cómo está su dinámica familiar y su red de apoyo, ¿sí? Para que esto sea posible. Pero es algo importante. O sea, el estrés, ¿sí? Para poder disminuir el estrés, ya sea laboral, ya sea de un oficio o ya sea en la casa, hay que dar esos puntos de desconexión. Y eso es muy importante, no esperar al colapso, sino que la persona pueda hacer esas pausas para poder recargarse de pila. Alguien tenía aquí la manita levantada, ahora sí, adelante. Quien quiera comentar, le estoy escuchando. O si ya no es relevante, díganme también y seguimos entonces. Bueno, ok, entonces. eh, Ajá, aquí nos escriban que trabajar bajo presión se pide en Costa Rica, ¿no? Justo, o sea, es como que pareciera como que la norma es, ¿no? O la obligación de las personas es trabajar bajo presión. Finalmente lo que significa es, vas a tener estrés, ¿sí? Este trabajo te va a implicar estrés. Y lamentablemente es como que nosotros asumimos que eso es lo normal, ¿no? Como también en muchos lugares de trabajo empiezan a pedir o empezaron a pedir que la persona sea multitarea, lo cual es es algo falso. No existe la multitarea. O sea, nuestro cerebro no está diseñado para hacer dos cosas a la vez. Eso también la neurociencia los últimos años lo está hablando mucho justamente para contrarrestar y decir, o sea, ustedes están vendiendo una, una falsedad, porque no existe que una persona pueda hacer dos cosas a la vez en el mismo momento y que las haga bien hechas. Y por ahí algunas de ustedes dicen, no, pero yo sí puedo cocinar y hablar por teléfono. O yo sí puedo lavar los trastes y estar escuchando una clase. Digamos que sí, hay cosas que son muy automáticas, ¿sí? Y la persona va a poder estar haciéndolas, lavar trastes quizá, cocinar o inclusive hasta manejar y estar haciendo algo más. Pero lo que científicamente se ha comprobado es que hay áreas, o sea, el cerebro es como que se va a dividir, ¿sí? Y entonces, si el cerebro tenía que dedicar, por decir algo, 80% de su capacidad para una actividad, entonces lo que va a hacer es que va a dividirla y entonces esas dos actividades que se van a estar haciendo no se van a estar haciendo en su mejor capacidad. ¿Por qué? Porque lo estamos dividiendo, ¿no? Entonces me van a decir, sí, yo puedo cocinar y yo puedo escuchar una clase, pero por ahí si yo les hago pensándolo, ¿no? Si hacemos un examen de lo que escucharon, por ahí su atención no va a ser lo mismo que si ustedes van a estar sentadas y solamente escuchando la clase, ¿no? O, por ejemplo, quizá les llegó a pasar que estaban cocinando y estaban haciendo algo más y se olvidaron, puse sal o no puse azúcar o no puse el azúcar, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque nuestra concentración estaba más baja. Entonces, podemos hacerlo, pero en realidad estamos disminuyendo nuestra capacidad de hacerlo. Ahora, sí es cierto que hay situaciones donde no nos queda de otra que ser multitareas. ¿Sí? Va a haber mucha situación que no va a quedar de otra. Pero también la invitación que yo les hago en este ámbito es pregúntense si realmente es porque necesitan hacer dos cosas a la vez o porque a veces por querer abarcar mucho, ¿no? Entonces decimos, ah, pues hago estas dos cosas simultáneamente y al final eso también tiene un precio. Entonces, ¿la multitarea es para todo el tiempo? No, no todo el tiempo tenemos que estar siendo multitarea y al contrario, es bueno que nos acostumbremos a hacer una sola cosa a la vez para que nuestra concentración y nuestro aprendizaje en todo sentido o nuestra capacidad de ejecución en el área que queramos hacerlo sea mejor. ¿Sale? Perdón, ahora otra vez vi la manita y se me desapareció. ¿Quién es la que quisiera hablar? Eh, sí, Mora, Adelante. muy buenos días a todos. Shalom. Sí, sí. Shabbat shalom. Sí, la pregunta, ya me la contestó ahorita cuando dice de repente esa parte donde sí nos ponemos a hacer multitareas y eso nos quita esa parte de, inclusive de fijar memoria. Y es que hay una situación muy común que se nos ha dicho a las mujeres, que ay, es que tú tienes un cerebro con múltiples conexiones y tienes la capacidad de hacerlo, entonces eso justifica que lo hagas. Pero yo creo que en eso, no sé, es mi pregunta, sí hay mucha dispersión en todo lo que hacemos y al final, como luego dicen, estamos en todo y en nada.
y no aprendemos y no hay situaciones. Yo, por ejemplo, les digo, yo casi para las clases siempre tengo que sentarme a estar escribiendo, porque si no, luego digo, ¿de qué hablaron? ¿Por qué? Porque estamos enfocadas en otras cosas y como dijo, que si la sal, que si lavando trastes, que si haciendo otro, que si haciendo así. Y yo, por ejemplo, no sé, yo escucho a muchas de ellas que sí, yo creo que sí se les queda, pero yo no, no puedo. O sea, es una cosa donde pierdo la concentración por estar en otra cosa. Y no sé, pero digo, ahí esta era mi pregunta. ¿Las mujeres no venimos también a aprender, por ejemplo, en el caso de los hombres como pareja, ese enfoque? Gracias. Y voy a seguir en el celular ahorita porque voy a tener que salir un momentito, pero voy a escuchar, fíjese, manejando, sí, solo haciendo una sola cosa, sí tengo percepción de dos, pero ya más de dos no. Gracias. Ok, tenga buen viaje primero. Y eh, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero respecto del el tema de diferencia de hombres y mujeres, ¿no? Pues justamente esto que dices que la mujer puede hacer varias cosas a la vez y el hombre no, ¿sí? Entonces eso también coloquialmente como que se ha hecho mucho énfasis. En las neurociencias han hecho estudios y se dieron cuenta que no, o sea, que realmente es mentira. Pero lo que sí se ha visto es que las mujeres podemos pasar de actividad a actividad más fácil. O sea, la transición entre una actividad y otra actividad, la mujer lo puede hacer mucho más fácil. Estoy hablando ahora cerebralmente, neurológicamente, neuronalmente. Pero al hacer estudios, y a lo mejor han visto alguna vez imágenes de que estos estudios lo que hacen es escáneres pues neuronales, o sea, donde se ve en el cerebro qué áreas se activan, qué áreas no se activan, y se hizo justamente, se ha hecho estudios entre la comparación entre hombres y mujeres, y entonces resulta que no, que no es que la mujer sea más efectiva. Una es que decía yo, la transición entre actividad y actividad para mujer sí es más rápida, pero socialmente, claro, se nos ha dicho, ¿no? Que las mujeres podemos hacer muchas actividades a la vez, entonces socialmente sí que nos hemos acostumbrado y muchas veces muchas mujeres también, digamos que han vivido con esta lógica, entonces dicen, no, yo sí puedo hacerlo, pero la pregunta es cuál es el precio de eso que puedes hacerlo. Y pensándolo, ¿no? En tema de... eh, voy a tocar un tema un poco delicado, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del Alzheimer es mucho más elevado, ¿sí? El índice de Alzheimer es más elevado en mujeres de lo que es en hombres. Entonces, vale la pena hacerse esa pregunta, o sea, ¿qué lleva a ese desgaste o desgaste o el tema de la dispersión que hablaba la querida? O sea, sí, una mujer va a tender a ser más dispersa, no por una cuestión neurológica, sino porque al tener tantas cosas que hacer, ¿no? Y las listas en la cabeza que la mujer tiene, de hay que hacer cosas de la casa, cosas de los hijos, cosas de estudios, cosas, ¿no? Y entonces hay una lista interminable de, y con este hijo tal cosa, y con este hijo tal cosa. No importa que los hijos ya no vivan en la casa de los padres, ¿eh? O sea, la mamá siempre va a estar pensando, con tal hijo tengo que hacer esto, con tal, ¿no? Y luego vienen los nietos y entonces la lista se alarga, ¿no? Y entonces con tal tengo que hacer y tal día tengo que ir acá y tal. Y el hombre en ese sentido es mucho más práctico, ¿sí? O sea, los hombres no van a estar cargando con esas listas interminables en la cabeza, sino van a ir como más al día a día. Hoy tengo que hacer esto y me preocupo por eso y el resto como que no existiera. Entonces, eso hace que la mujer, si las mujeres tendamos a ser más dispersas porque tenemos un montón de cosas que estamos, no, cargando. Y tocando otro tema relacionado con esto, es el índice de TDAH, ¿sí? O sea, déficit de atención e hiperactividad. O sea, una parte es el tema de la atención y otra tema es la hiperactividad, pero ¿qué pasa? Que también actualmente los índices de déficit de atención están más elevados. Hay mucha gente que ahora en su vida adulta o en su juventud está siendo diagnosticada y en el peor de los casos se está autodiagnosticando como que tiene TDAH. ¿Sí? Dice, no es que yo tengo TDA y por eso me cuesta concentrarme. Y mucha gente se compra la idea que tiene TDA, trastorno de déficit de atención, pero resulta que no tiene trastorno de déficit de atención, simplemente que se ha acostumbrado, ¿sí? Y hoy en día con el tema virtual es mucho más fácil. Esto yo se los decía la vez pasada. O sea, hoy en día la gente está mucho más acostumbrada a que está viendo una película y a la vez está con el celular.
¿sí? Está leyendo un libro y entonces cada 3 minutos hace pausa del libro y se pone, ah, es que me llegó un mensaje, ¿sí? O está lavando los trastes y se acuerda que, ah, es que una clase que yo tenía que escuchar y va, no, y va al celular. Por eso realmente los judíos, el regalo tan enorme que tenemos de que una vez a la semana, sí o sí, nos desconectamos del celular, ya está. O sea, no hay mensajes, no hay llamadas, no hay que ver redes, o sea, no hay nada, no hay celular. Sí, estamos en el mundo presente, que por cierto también la psicología hoy en día está recomendando que un día a la semana hacer pausa del celular. Y yo pregunto honestamente, no siendo judío, ¿la persona se puede dar ese lujo de decir, hoy un día entero apago mi celular? Yo creo que no, no es fácil, porque siempre vamos a tener razones para no hacerlo. No, no es que mañana tengo que hablar con fulana, no es que tal día vamos a viajar y no puedo estar sin celular, ¿no? O tal día tengo que hacer tal cosa y no puedo apagar 24 horas el celular, no es como, no existe. Y de verdad que ahí en ese sentido yo les digo el regalo tan enorme que nosotros tenemos porque tenemos una razón que es más fuerte que todas, que ya está, 25, 26 horas no tenemos celular, pero que sepan que ya es una recomendación a nivel psicológico, ¿sí? Tanto eso como también, por ejemplo, no tocar el celular las 2 primeras horas desde que nos despertamos para dejar que el cerebro empiece a funcionar sin hacerle picos de dopamina y endorfinas, que son las hormonas del placer, porque las pantallas, digamos que nos regalan esos picos, pero no, es como una bomba. Entonces, si la persona empieza con esa estimulación del celular, recién empieza el día, claro, el resto de las cosas le van a costar trabajo. Es mucho más fácil ponerse en el celular 20 minutos, una hora, y uno la pasa súper bien, que la rutina del día normal, ¿no? Que levantarse, hablar con los miembros de la familia, sin tocar el celular, ¿eh? Ese es el reto, no tocar el celular. Y entonces la persona puede ver que su nivel de estrés va a ser un poco más equilibrado a lo largo del día, disminuyendo pantallas, disminuyendo esas distracciones que son externas. Y como yo les decía, si hay alguna de ustedes que diga, no, pues es que quizá yo tengo déficit de atención, habría que pensar si es un tema realmente de déficit de atención o más bien es una sobreestimulación que se está dando y que por eso hay esta dispersión y por eso hay esta, inclusive hasta incapacidad de poder concentrarse en algo cuando realmente lo que lo está generando es el estrés, ¿sí? Y es la multitarea y es la carga de trabajo. Ahora, sí, lo pensamos desde la parte y hay unas fuentes judías que nos dicen que la mujer recibió Binah Yetera. ¿Qué significa Binah Yetera? Está lo que es Binah, Dat, Jochma, Binah Vedat, ¿sí? Que es como inteligencia, Jochma es inteligencia, Binah y Dat. En Dat es discernimiento, entonces, ¿cuál es la Binah? ¿Cuál es la que dice la Gemara que la mujer recibió Binah Yetera, o sea, más Binah que el hombre en este sentido? Y eso es lo que nosotros le llamaríamos en español como la intuición. O sea, sí es cierto que la mujer tiene como una capacidad para discernir ciertas cosas, ¿sí? Esa Binah Yetera, esa como inteligencia extra, que en realidad es como un poco más de conciencia, un poco más de, sí, que yo les decía, como este sexto sentido, donde la mujer puede llegar a ciertas conclusiones o, ¿cómo se dice esto? El, o sea, el ver más allá, ¿no? Justamente, pero viéndolo, conectándolo con lo que veníamos hablando, no es que la mujer en sí sea más inteligente, sino que esta capacidad neuronal que decimos que la mujer tiene de pasar de tarea en tarea y el hecho que la mujer abarca mucho más lo que ella está dirigiendo y haciendo, ¿sí? Y el hombre, decíamos, es mucho más encapsulado. Entonces, eso es lo que va a dar esta capacidad, pero no significa entonces que la mujer tiene que abusar, ¿sí? Y excederse mentalmente o físicamente, sino que es muy importante que la mujer, gracias, Reina, exactamente la intuición, es importante que la mujer sepa decir, ok, yo tengo una capacidad, ¿no? Y esto muchas veces cuesta más a las mujeres, o sea, de decir, ya está, llegué a mi límite, estoy cansada y tengo que descansar. O ya, ya ayudé suficiente y ahora tengo que desconectar, ¿no? Entonces, esa es una tarea muy importante, sobre todo en el mundo femenino.
Entonces, por ejemplo, nos dice Norma que en su caso ella trabaja home office y trabaja con el celular, ¿no? Entonces, es algo súper complejo, personas que trabajan desde casa, porque justamente es como todo el tiempo estás en el trabajo, ¿no? Y en el celular, pues todo el tiempo se puede estar recibiendo em, llamadas o se puede estar recibiendo todo tipo de, em, ¿cómo se dice? O sea, hay algo del trabajo, ¿no? Que no se termina de desconectar. Entonces, en ese tipo de trabajos es importante saber hacer esas pausas, de decir, bueno, mi horario laboral, por decir, ¿no? O sea, si bien es cierto que no hay un horario como tal, pero el trabajo es que la persona diga, mi horario laboral es de tal a tal hora y después de tal hora ya se concluye, ¿no? Entonces, es importante ir haciendo esa diferencia de hasta dónde sí, hasta dónde no. No solo en el trabajo de home office, ¿eh? Hay trabajos, por ejemplo, que son de servicio al cliente. ¿Sí? Eh, Se me ocurre ahora, una vecina me contaba que su esposo es, ¿cómo se dice esto en español? Bueno, él pone aires acondicionados, instalador de aires acondicionados y reparación, ¿no? Instalación y reparación de aires acondicionados. Entonces ella me decía, por ejemplo, que ella es la secretaria del esposo, porque Baruch Hashem tiene mucho trabajo, y me decía, cuando son el verano, ¿sí? Que para la mayoría de la gente son las vacaciones de verano y que la gente está paseando y vacacionando y haciendo, este, disfrutando, ¿no? Decía, en nuestra familia no existe, no hay manera, porque mi esposo es la época, es uno de los momentos, los picos más elevados del año donde el esposo está trabajando de trabajo en trabajo desde la mañana hasta muy, muy tarde. ¿Por qué? Porque justamente como es la época de calor, ¿no? A la gente se le avería el aire acondicionado y la gente tiene urgencia en repararlo, porque si no, el calor es muy elevado acá, entonces se necesita. O personas que se les descompuso y tienen que cambiarlo. Necesitan una instalación de un nuevo aire acondicionado. Entonces ella hacía tanto en el invierno como en el verano, o sea, en lo más frío y lo más caliente o sea, es un trabajo muy intenso. Y entonces, como es una persona que trabaja independiente, esta persona tiene la capacidad de decir, bueno, hasta aquí trabajo, o sea, este cliente lo agarro o este cliente no lo agarro, ¿no? Por eso les decía, hay muchos trabajos que pueden entrar en esta definición, hasta donde la persona dice, hasta aquí, o sea, ya, hasta este cliente por este día y ya, ¿no? O cómo organizar la agenda en términos laborales, las personas también que se dedican a dar otros servicios, ¿sí? Entonces, es importante no descuidar la salud física y la salud mental y saber decir, hasta aquí puedo trabajar este día y hoy ya no alcanzo a más y bueno, seguiré mañana, ¿sí? Entonces, poder hacer esta organización. ¿Qué pasa? Que se ha visto que, por ejemplo, con madres, sobre todo, porque muchas veces las mamás son las que llevan más carga del trabajo, pero también el hombre que pasa muchas horas en casa puede pasar esto mismo, que en la casa no se percibe mucho que haya esta desconexión del trabajo, ¿no? O sea, piensan ustedes, están en casa y dicen, ah, tengo que lavar ropa, ah, tengo que lavar trastes, ah, tengo que, ¿no? Y siempre va a haber una lista de cosas que hacer y uno nunca va a terminar porque ya terminó, ¿no? Y ya aparece una nueva tarea. O sea, ya se terminó de cocinar, entonces ahora hay que lavar los trastes que salieron, ¿no? Y luego hay que doblar ropa, pero luego hay que hacer otra lavadora, pero luego hay que tender la ropa, ¿no? Y cuidar los niños. Entonces, si hay niños pequeños, el tema del orden también aumenta el trabajo. Entonces, también en tareas domésticas es muy importante saber decir hasta aquí. O sea, mis fuerzas me dieron para esto y hasta aquí me quedo y ya será mañana continuaré con las tareas, porque la lista interminable siempre va a estar. O sea, siempre van a salir nuevas cosas. Y así una persona diga, ya terminé, si se pone a pensar, ah, no, pero a esta esquinita todavía no llegué, ¿no? Ah, no, es que tengo que quitar el polvo. Ah, no, es que en el patio. Entonces, en realidad, siempre podemos encontrar tareas nuevas. em, pero, por lo tanto, para poder cuidar esa salud mental es importante decir, hasta aquí puedo, mi energía hoy me da para tanto y mañana continúo, ¿sí? Mañana sigo haciendo. En ese sentido también está el tema del autocuidado, o sea, que la mujer
sepa decir, ¿se acuerdan que yo les decía que el hombre sabe mucho más priorizar su descanso? Y el hombre naturalmente va a decirles, yo ahora me siento a descansar porque vengo cansado, ¿sí? Y la mujer no siempre va a tener esa capacidad, no porque el esposo le diga, no te sientes, o porque el hijo se lo diga, sino porque la misma mujer no se da el permiso de decir, no, ahora yo me siento, aunque a su alrededor la cosa está un poco caótica, ¿sí? Pero la mujer no siempre va a decir, va a tener esa iniciativa de decir, ahora yo descanso, ¿sí? Entonces, es importante que también para disminuir el estrés, ¿sí? La mujer diga, ahora me hago una siesta de media hora y entonces sigo trabajando. Entonces la energía se va, sí, la pila se carga, entonces el estado de ánimo también mejora y la energía física también mejora, pero hay que saber hacer esas pausas, lo mismo que ir a dar una vuelta, hacer un paseo, hacer ejercicio, salir un día de esparcimiento, de paseo, de, sí, de encontrarse con alguna amiga y todo eso. Entonces, es importante saber hacer esas pausas porque también el estrés tiene que ver con no saber parar. ¿Sí? Y si se dan cuenta, yo les decía, en muchos trabajos es una exigencia, es un estándar. Pero la pregunta es, ok, no en el trabajo, pero tú cómo te estás exigiendo. ¿Tú te estás exigiendo trabajar todo el tiempo bajo estrés? ¿No? ¿Trabajar todo el tiempo bajo presión? ¿Quién te lo está exigiendo? ¿El esposo, los hijos o eres tú misma la que se está exigiendo que tienes que trabajar bajo presión? Lo dejo ahí como pregunta, ¿sí? Adelante, Ana Gali, la escuchamos. Sí, buenas, Moray, gracias. Bueno, una de las cosas que me ha pasado es esa parte, ¿no? Yo misma ponerme límites y hay veces que mi vocecita interior, ¿no? A veces trato de parar, por ejemplo, mis baños, cuando me baño son largos porque precisamente es un tiempo para mí, que de relajación, ¿no? Y hay veces que ponerle límites a mis hijos o a mi esposo, en el baño ni me toquen porque necesito relajarme. Es muy difícil, pero la Claro. vocecita interior, ¿no? Qué egoísta. No estás poniendo de tu parte o cosas así, pero sí trato como de decirles, ya se cerró el changarro, ya son las 8 de la noche y ya es hora de descansar. Ya este changarro ya no está bien. O les digo a mis hijos, antes de cerrar el changarro, ¿quién va a comer o quién va a tomar algo? Porque ya se va a cerrar. Entonces, hay veces que sí cuesta el hecho de poner límites porque uno mismo, esa vocecita, no está siendo demasiado egoísta o está haciendo esto y es muy difícil, sinceramente. Pero sí he tratado yo personalmente de poner mis límites a mí misma. Y también está bueno reconocerlo, ¿no? Una mamá una vez me decía que ella le dice a sus hijos, a partir de las 8:30 se me acaba la paciencia. Así que ya está, hasta las 8:30 lo di todo, dice, a las 8:30 ya. O sea, se me van a dormir porque yo, nivel de paciencia cero. Entonces está bueno reconocerlo, ¿sí? Porque no tenemos que ser perfectas. También tenemos energía, energía físicamente y emocionalmente que se agota. ¿Sí? Entonces, hay que saber reconocerlo y hay que saber también parar en ese sentido. Y el tema de los límites es algo fundamental. A ver si alcanzamos a mencionarlo hoy. Bueno, gracias por sus comentarios. Em, entonces, el estrés generalmente suele ser clasificado en tres áreas. El estrés fisiológico, sí, que son las respuestas endocrinológicas de nuestro cuerpo, sí, o sea, de nuestras hormonas estos picos hormonales que podemos llegar a tener de lo que es el estrés, a su vez genera ¿sí? La hormona del estrés. Entonces, bueno, esto va a subir, la adrenalina, y eso es a nivel fisiológico, ¿sí? También va a subir el latido cardíaco, también la actividad estomacal, o sea, los jugos gástricos van a segregarse en mayor cantidad, por eso hay personas que tienen estrés y que de qué terminan padeciendo de gastritis, ¿sí? Porque es una cosa que le llaman gastritis nerviosa, ¿por qué? Porque realmente, o sea, hay una lesión a nivel fisiológico, pero lo que produjo ese exceso de jugos gástricos fue el estrés, ¿sí? Em, Y también, bueno, por ejemplo, se puede generar dolor de cabeza, ¿sí? Eh, entre otras respuestas, ¿sí? Ahora, está lo que es la área emocional, ¿sí? Que esto va a abarcar la parte más subjetiva, las sensaciones que cada persona está sintiendo,
y cómo puede ser traducido en malestar emocional. O sea, puede ser temor, puede ser miedo, o sea, el estrés puede generar temor, el estrés puede generar miedo, el estrés puede generar ansiedad, el estrés puede generar una excitación elevada, si todo el tiempo estar como muy ansioso, muy irritable. El estrés puede generar cólera, sí, puede generar depresión, una sensación de incapacidad. Entonces, bueno, es algo que a su vez va a repercutir también en la salud física, ¿sí? Porque acuérdense que nuestro cuerpo está unido, tanto la mente y el cuerpo están unidos, entonces uno va a pasar a llevarse al otro, por decirlo así. Si es una cuestión psicológica, emocional, va a pasar a afectar la fisiológica. Si es una cuestión fisiológica, también eso va a afectar la parte psicológica. Y bueno, en sí el estar expuesto a situaciones estresantes, entonces eso también va a elevar la cuestión emocional, ¿sí? Adelante, señora Lisa, la escuchamos. Sí, Mora, buenos días. Esto también se vio mucho a raíz de la pandemia, de que las personas trabajaban desde la casa y les quedó como, yo veo que al menos a mi esposo como que le quedó la costumbre de 24/7. O sea, ya no salía a las 5 sino que a las 6 lo llamaban y a esa hora contestaba. Y eso yo veo que también causó mucho estrés en las personas. De hecho, salieron los terapeutas por todo lado. Aquí la gente se hizo, los terapeutas se hicieron millonarios porque empezaron con la labor de que no, se tiene que descansar, que ya sillas mejores porque ya les fregaba la espalda. Entonces, y también digo yo, si es correcto lo que voy a decir acerca de uno como mamá, las mujeres también trabajan fuera de la casa y llegan a la casa y no hay ese descanso porque automáticamente ya venimos programadas a que tenemos que venir a hacer almuerzo, comida o cena y a preparar lo que no pudimos hacer nosotros por estar trabajando. Entonces, ¿y cómo maneja uno eso? Bueno, al menos yo aquí en mi casa digo, bueno, a las 8 o 7 se cierra el chinamo. Ya no hay comida, ya. Y el que quiera que vaya y prepare. Igual uno trata de darse ese espacio. ¿Me escuchan? Sí. Sí, 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 la escuchamos, Ah, sí. ok. O cuando voy a hacer algo mandado, mi esposo me dice, espera, yo te llevo al carro. Y yo, no, no, necesito caminar. Entonces, si es una tarde bonita, me voy a hacer el mandado yo sola. Me meto a tienda, aunque no compré nada, pero no está bien también porque le quito el tiempo a otras personas. Trato siempre de comprar, aunque sean lo mínimo. Pero para mí es un desestrés, salir a caminar y ir a hacer yo los mandados. Entonces, ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Sí, usted tiene mucha razón. El tema de la pandemia y el tema del trabajo en casa vino a hacer esos estragos en cuanto a que la persona se acostumbró a trabajar desde casa, ¿no? Eso número uno. Y también el hecho de que en muchos trabajos se espera que la persona esté disponible a cualquier hora, ¿no? Entonces, justamente le dicen, mira, hay que contestar, hay que atender a este cliente, ¿no? O hay que contestar este email, o hay una reunión a las 8 de la noche, ¿no? En Zoom, por ejemplo. Entonces, en muchos trabajos, lamentablemente, como que se perdió también ese límite de, bueno, antes las personas salían de trabajar y ya, ¿no? Es como que, bueno, pues no había contacto. Hoy en día con el tema del WhatsApp, que hay mensajes constantes, sobre todo si son mensajes, perdón, grupos de WhatsApp de lugares de trabajo. Entonces en el WhatsApp del trabajo están entrando mensajes constantemente, ¿no? Por ejemplo, o preguntas o peticiones o llamadas de, mira, tienes que hacer tal cosa. Entonces, justamente ahí yo no les puedo dar como reglas específicas porque depende mucho del lugar de trabajo y del área de trabajo, porque sí es cierto que a veces hay llamadas que es necesario contestarlas, ¿no? Entonces, bueno, hay trabajos que van a tener más esa demanda y hay trabajos que por ahí sí se puede hacer esas pausas. Lo importante, inclusive siendo un trabajo de mucha demanda, también hay que saber poner esos límites, es decir, hasta aquí se acaba el horario laboral. ¿Y qué pasa? Que hay países, los más desarrollados, que están poniendo como regla, como sanción más bien a las empresas y a los lugares de trabajo, que no pueden,
como se dice, no pueden contactar a sus trabajadores fuera del área del horario laboral, ¿no? O sea, entonces después de cierta hora, 5 de la tarde, ningún empleado está obligado a contestar emails, por ejemplo, ¿no? Ningún empleado está obligado a contestar llamadas de trabajo. Yo lo estoy hablando de países muy desarrollados, ¿sí? Que es algo que apenas recién está empezando por esa conciencia, por esa necesidad y esa afectación a la salud que se ha notado. El burnout Ahora, laboral. perdón, Sí. y corríjame usted si estoy en lo incorrecto, que también cuando las personas trabajan desde casa, tra- eh, pasa el estrés a la familia también, porque al menos, bueno, yo aquí en mi casa a veces a mí me estresa porque mi esposo trabaja desde mi casa y es los 8 días de la semana en trabajo aquí, entonces no tiene uno ya el espacio, ya si hay No hay una ese llamada tengo que horario de quedar. pareja o familiar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, si ya hay una llamada, entonces ya tengo que quedarme callada porque la otra persona para que no escuche. Entonces, por cierto, hace unos días dije, no, ya, o sea, ya párele ahí porque ya no es oficina, ya es la casa, ya no es, busque otra forma porque ya el estrés ya nos tenía a todos estresados de que el espacio de él ocupó todo el espacio de nosotros. Entonces, creo que hay muchas personas también con este problema. Gracias. Sí, definitivamente, y justamente ahí lo importante es dialogarlo, ¿no? Y pedirle a la persona, por ejemplo, en este caso dice, no es usted, es su esposo, entonces conversarlo y decirle, mira, eh, buscar la manera, aquí también es difícil porque acuérdense que siempre la conciencia tiene que venir de la persona, ¿no? O sea, la persona que está con esta situación. Entonces, lo ideal es que la persona diga, hoy realmente el trabajo me está absorbiendo tanto que estoy descuidando el resto de áreas de mi vida porque todo se convirtió en el trabajo. Entonces, eso es importante, esa conciencia, intentar de alguna manera conversarlo y quizá sí poner cierta norma en casa, ¿no? O sea, por ejemplo, de, bueno, tú recibes una llamada, entonces tú eres el que te vas de la habitación, por decir algo, ¿eh? O sea, no es que nosotros nos tenemos que quedar callados, sino tú vas y te vas a alguna habitación y hablas, por ejemplo. Entonces, de esta manera es como eh, ir manejando que la persona vaya también poniendo sus límites, que es lo que Ana Gali nos decía, ¿no? Que es importante y justamente el tema del estrés va a disminuir cuando la persona aprende a poner límites. O sea, es una de las herramientas para disminuir el estrés. Gracias. Pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo para hablar de esto. Bueno, déjenme nada más, termino con las tres, ¿se acuerdan que estamos hablando fisiológicas, emocionales y cognitivas? Es el grupo que nos hace falta y ahora les doy la palabra a los que quieran hablar porque ya estamos cortas de tiempo. Bueno, entonces en el área cognitiva, las principales respuestas al estrés van a ser, por ejemplo, la preocupación, ¿sí? La pérdida de control y la negación. O sea, la persona puede tener una disminución de concentración, pérdida de memoria y otros. Entonces, fíjense que sí está relacionado. Fíjense, ya veníamos hablando de eso, pero está relacionado con el estrés. Pérdida de memoria, pérdida de concentración. ¿Sí? La persona va a estar más dispersa y va a tener pérdida también de control y preocupación. Eso va a ser generalmente en lo que va a estar relacionado. El tema de el estrés, yo creo que sí alcanzamos a decir lo que quería decirles sobre las maneras de cómo enfrentar el estrés y para tener una mejor calidad de vida. Punto número uno es reconocer y aceptar que las cosas no se pueden cambiar. O sea, hay cosas que no van a depender de nosotros y que no las vamos a poder cambiar. Esto no lo tengo como una regla general, sino hay situaciones que nosotros podemos analizar y decir, esto sí lo puedo cambiar y entonces me toca actuar en consecuencia, pero hay cosas que no vamos a poder cambiar. Y entonces eso también es una manera de poder soltar, ¿sí? De reconocer y aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar. Otra cosa que ayuda también, esto es a nivel cognitivo, ¿sí? Cambiar la perspectiva y la actitud. O sea, una persona que todo el tiempo está, yo les decía, con esta actitud de estar corriendo, de querer alcanzar, de querer abarcarlo todo. Y justamente estaba yo este Shabbat estudiando algo muy lindo acerca del Shabbat. O sea, que el Shabbat lo que viene a hacer es dar esa conciencia, ¿sí? Si no hay ese freno, o sea, Shabbat es un freno, ¿sí? Que además es súper curioso, yo se los digo a nivel fisiológico, a nivel emocional,
porque el momento del encendido de velas es el tope, ¿sí? Es la meta, o sea, y antes de eso estamos corriendo, hacemos y hacemos, y de repente encendemos velas y ya está, es como que el mundo se detuvo, ya no puedes seguir haciendo más, lo que alcanzaste a hacer, lo alcanzaste a hacer, ya, o sea, dejas todo, ¿sí? Y este libro, el Rab Melamed, nos explicaba que justamente parte del Shabbat lo que viene es venir a darnos esa conciencia que eh, existe esta frustración, ¿sí? Digamos, en la persona, como de cuando la persona está todo el tiempo produciendo, 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 y justamente yo lo traspolo a esto que veníamos hablando de la casa, una persona que está todo el tiempo en la casa haciendo, la mujer que está haciendo, 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 siempre van a surgir más actividades por hacer. Y este freno y dice, ya está, hasta aquí acabaste, ¿sí? Y entonces le viene a dar sentido a ese vacío de que el actuar, el hacer, la actividad es algo bueno, porque es algo que nos lleva a ser activos en este mundo, ¿no? A ser lo que decimos en el judaísmo, ser socios de Hashem en el mundo. Pero si no tenemos ese freno, si no paramos en determinado momento, entonces es como que nos quedamos en el vacío de lo infinito, ¿no? Todo el tiempo hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, hacer, hacer. Y no hay una pausa. Entonces justamente Shabbat viene y dice, no, hay una pausa, haz una pausa, ¿sí? Llenas de sentido eso que ya hiciste y entonces vuelves a empezar. Entonces, en el caso del Noahida, no tiene Shabbat, ¿sí? Ustedes no tienen todas las alajot de Shabbat y todo lo que nosotros tenemos que hacer en lo activo de Shabbat, pero lo que sí pueden tomar de esto es cuál es ese momento, porque acuérdense que Shabbat es, la palabra Shabbat viene de la Shevet, que es sentarse, ¿sí? O sea, Shabbat es siéntate, ¿sí? Entonces, ¿en qué momentos de su día ustedes pueden hacer esa pausa de sentarse, de desconectar, de decir, ahora sí es cierto que trabajo desde casa, o sí es cierto que tengo hijos, o tengo cosas que arreglar, que tengo cosas em, que resolver, pero ahora hago esa pausa y ahora me desconecto y ahora no estoy para nadie, sino para mí, ¿sí? E ir haciendo ese equilibrio, ¿sí? Porque tampoco se trata de entrar en egoísmo y decir, ah, bueno, solo para mí, solo a mí me cuido, solo, ¿no? Entonces, no atender otras cosas, obviamente. Bueno, siguiente punto, aprender maneras de relajarse, ¿sí? Respiraciones profundas, meditación, esto se acuerdan, lo hablamos la primera clase. Otro punto, y este es un punto que yo quería abarcar mucho más amplio, pero me está en la siguiente, conectarse con los seres queridos, ¿sí? Que nada se interponga en la vida social, o sea, social, afectiva, familiar, amigos, ustedes harán su lista de quiénes son las personas que, sí, esto también ayuda. Aprender a decir no y ser asertivo, ¿sí? Y las que llevan ya tiempo con nosotros, en algún momento hablamos acerca de la asertividad, cuando estábamos hablando del cuidado del habla y del valor del habla, entonces hablamos de la asertividad, como verbalmente hay cosas que podemos decir de manera justamente asertiva para decir ahora no puedo, pero que se puede hacer, entonces los límites vemos que es algo muy importante. Y de esta manera ser más asertivo. Entonces, en estos pequeños consejos podríamos resumir algo que puede ayudar a el estrés, más lo que ya habíamos dicho antes, ¿eh? Pero bueno, ahora sí, nos quedan 5 minutos y había una manita levantada que la bajó. No, adelante, sí, adelante. Ruth Sí. Velázquez. Adelante. Shalom. Sí, escuchando todo lo que usted nos ha dado, me proyecté en mi vida. Yo estuve a punto de un infarto, gracias a Dios, pues a punto me detuvieron, pero quiero dejarle esto a mis compañeros que están en este momento porque yo me perdí no es que fuera tanto las horas de mi trabajo, eran las básicas, pero yo podía decidir si me podía quedar más o no, puesto que era gestora en ese tiempo en el Congreso. Entonces, pero no solo eso, yo aparte en la iglesia tenía participación, estaba en el coro, tenía que ir a ensayos en la semana, tenía los sábados que meterme a estudiar al instituto, o sea, yo me saturé sí, en aprender, en trabajar, y aparte mis labores del hogar, porque no tenía quien me ayudara, pero desgraciadamente todo esto me llevó a ese punto de casi un infarto, tuve que parar, me pararon de seco
porque si yo seguía, pues me infartaba, obviamente. Entonces, quiero decirles que no el crecer, no el querer ser, a poder hacer todas las cosas por ayudar y demás, nos va a llevar a un buen término, porque ¿qué perdí? Perdí el estar tiempo conmigo, perdí el estar tiempo con mi familia, perdí mi sentido de de poder ver crecer a mis amados, a mi hijo, a la gente que amaba. Y pues es muy triste, perdone, pero gracias a Shem también puedo ver el valor del Shabbat. ¿Por qué? Porque es como usted dijo, es un freno, es el poder, si ok, no lo celebramos como un Ajidas, pero tengo tiempo de verlos, tengo tiempo de convivir con ellos y el Padre, el Eterno, es amoroso. Él pensó en todo y dice, esta semana necesito que la familia se reúna. Para mí me sirve porque en esta semana yo puedo ver qué hice bien, qué no hice bien, ponerme a la semana mis proyectos en casa, porque ahora ya no trabajo. Ay, Baruch Hashem. Pero pero ya puedo ver, ¿cómo les diré? Lo básico para mí fue soltar lo que no era tan importante y abrazar lo que era importante en mi vida, mi familia, a mi Padre eterno, dedicarme a lo importante y soltar lo que no valía la pena. Esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Ruth, por su comentario, por compartir su experiencia. Y bueno, vemos que realmente, Baruch Hashem, que usted pudo hacer ese freno y que él lo hizo a tiempo, ¿no? Hizo el cambio a tiempo, pero justamente Ruth nos viene a contar algo que es esencial, que es, uno, que la salud se puede ver afectada, ¿no? Dos, es que la persona piensa que está abarcando muchas cosas y en el camino está perdiendo otras, ¿no? Está perdiendo salud, está perdiendo en este caso el tema familiar que ella compartía. Y el número tres que yo resalto es que ella estuvo dispuesta a hacer ese cambio. Porque hay personas que, a pesar de todas las luces ¿no? del semáforo que dicen, te la estás pasando, estás mal, es muy difícil para la persona cambiar una dinámica de estrés y de actividad, sobreactividad, y que además se trata de aprender de nuevo, porque pasa mucho que las personas dicen, es que siento como que estoy, ¿no? La culpa que decía antes Ana Gali, o una persona que es que me siento que soy floja, ¿no? O es que siento que descansar no se puede, ¿no? O siento culpa, o me siento mal, o estrés por sentir como que no estoy haciendo, no tengo que hacer. Entonces es volver a enseñar al cuerpo, volver a enseñar a nivel conductual, a nivel cognitivo, que las pausas son buenas y que descansar también es bueno, no en exceso, pero que hay que hacer ese equilibrio entre descansar, entre hacer pausas, entre trabajar y ser activo y producir, pero también, digamos, en nuestra época es importante hacer ese freno, porque si no, entonces nos vemos inmersos en todo lo que uno puede estar aprendiendo y haciendo y entonces eso termina desgastando. Así que bueno. Será Hashem que todas tengan buenas noticias, que tengan una excelente semana, que sigan teniendo un feliz séptimo. Acá ya salimos de Shabbat, entonces bueno, una buena semana y todo lo mejor para todas y todos y con la bendición del Eterno nos vemos así. Hasta luego. Gracias. Gracias, Rabaní. Gracias, Bendiciones. Rani. Alma. Muchas Gracias, gracias Mora. a Gracias, mi todas. querida Alma. Gracias, Rabani. Saludos a todas. Gracias, Almita. Bendiciones.